Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablando de emprendedores para el taller de emprendedores. Mi nombre es Gabriel Andrés Avendaño Morrison y este es un trabajo para la semana 4 sobre emprendimientos que fracasaron. Antes de comenzar me gustaría decir que la música que están escuchando es del 25 aniversario de The Legend of Zelda, un juego muy popular que popularizó Nintendo desde los años 85, 89 por ahí, y que ya a esta altura, hace unos varios años atrás, cumplió 25 años. Bien, entonces, Atari. ¿Qué pasó con Atari? Atari era una empresa que tenía más de 10.000 empleados y era el mayor exponente de la industria de videojuegos. Y de la nada, quebró, cayó. ¿Qué fue lo que le pasó? Vamos a tratar de descubrir qué es lo que ocurrió con Atari. Pues bien, Nolan Bushnell y Ted Dabney, quienes ustedes ven con las máquinas Pong ahí, ¿cierto? Fueron quienes dieron el puntapié inicial a la industria comercial que no existía prácticamente dentro de los años 70 y que era la industria de los videojuegos. En aquellos tiempos, tener un computador era un lujo, ya tener un computador. Así que para poder desarrollar un computador que generara un tipo de juego, tenía que ser de forma simultánea, hecho entre varias máquinas, ¿cierto? Para ejecutar diferentes tareas en diferentes pantallas. Ahora, ¿cómo lográbamos hacer que todo se contuviera en una misma, en un mismo juego? Digamos, todas las operaciones que tenía que hacer un computador para poder jugar, digamos, trataron de sintetizarlo en un solo producto. Y así fue con que ellos decidieron crear su propio circuito exclusivamente para ejecutar este programa. Así nació la primera máquina arcade del mundo, que se llamaba Computer Space. No les fue muy bien porque en realidad el videojuego, aparte que era demasiado complicado, eh, no tuvo el asidero o el lugar que ellos esperaban que tuviera. La industria del videojuego no existía, era algo totalmente nuevo y llegar con una máquina que generara entretenimiento era un poco complejo de entender. Así que en el fondo cayeron, les fue mal, pero volvieron a intentarlo de otra manera. Y así un año más tarde, en el año 72, fue cuando nace Atari como empresa y se consolida con una máquina llamada Pong, que es la que ustedes están viendo. El Pong era un juego donde se ponían dos líneas a cada lado y tenían que tratar de que la pelotita que se iba moviendo no cayera en ninguno de los dos espacios, ¿cierto? Así se generaban puntos. Parecido al tenis, pero digital. Esta máquina estaba instalada en muchos bares en Estados Unidos y la gente hacía filas para que poder jugar incluso antes de que abriera el bar. Obviamente, después de ese éxito, empezaron a crecer. El problema de ellos fue que no tenían recursos para poder seguir creciendo. Llegó un punto en que sus recursos estaban limitados. Así que tomaron la decisión, y ya lo vamos a ver más adelante, de vender Atari a una empresa llamada Warner Communication, que es la que nosotros conocemos hoy día como Warner Music. Todo lo que es relacionado al área musical y entretenimiento, ¿cierto? Eso lo vamos a andar más adelante, pero esta venta por 26 millones de dólares, que no es una cifra menor, les permitió a Nolan y a Ted poder desarrollar mejor su videojuego y crear a fines del año 1977 la Atari 2600, que fue la consola que marcó el inicio de toda esta fiebre de los videojuegos. ¿Ya? Bien, esta consola era superior técnicamente a cualquier otra que hubiese habido dentro del mercado. Y de hecho los habían. Atari tenía competencia, pero finalmente tenía el dominio como marca y tenía la consolidación de sus equipos dentro del mercado. Desgraciadamente en 1983 hubo una crisis de videojuegos que fue producida por la gran cantidad de competidores y la saturación del mercado. Había demasiadas consolas. Así que no solamente Atari, sino que muchas empresas fueron fracasando y tuvieron pérdidas de las cuales no se pudieron recuperar. Finalmente Atari en 1934 fue vendida y tenemos que destacar dentro de todo que
Atari 2600, que es la consola punta de ellos, logró llegar a vender más de 20 millones de unidades en todo el mundo. O sea, una tremenda cantidad de consolas que la gente disfrutó en su momento. Bien, la pregunta del millón. ¿Cuáles fueron los errores que Atari cometió? Y el error más grande, ya lo adelantábamos anteriormente, es que para poder conseguir financiamiento para crecer, ellos tuvieron que vender su compañía. Ese es el error más grande que encontraron. No tenían recursos para poder llevar a cabo mayor producción. Así que por 26 millones de dólares vendieron a Warner Communication su trabajo, de manera que ellos pudiesen producir y dominar el mercado. Ahora bien, Bushnell, que fue uno de los fundadores, ¿cierto?, dijo que se había arrepentido de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya no pudo liderar sus equipos, ya no tenía capacidad de decisión y básicamente no podía desarrollar las áreas que él como dueño hubiese pretendido. Creo que otras opciones de financiamiento eran posibles. Me parece que la venta fue algo arriesgado. No buscaron préstamo, no buscaron financiamiento adicional por un tercero, no hipotecaron, no generaron otro tipo de convenios que pudiesen ayudarlos a financiar esta parte y desgraciadamente, bueno, generó en el fondo parte de la quiebra, lo que ya vamos a ir viendo. Porque Warner Communication piensa y ve que el problema de Atari, de que no vendiera más Atari, justamente era porque no tenían el marketing necesario para vender, ¿cierto? Creían que destinaban demasiados recursos a la investigación y al desarrollo, que es una de las partes más fuertes que tiene una compañía de videojuegos, ¿cierto? Así que llevaron a un a un gerente de marketing, pero que venía de la industria textil. Y eso fue lo que condenó, sin lugar a dudas, a Atari, pues que hace un empresario textil o una persona relacionada con el mundo de las telas en un área que es netamente tecnológica, ¿cierto? Con un lenguaje que es totalmente diferente. Al final de cuentas esto hizo que las consolas, claro, al público se vendieran, pero cuando ellos querían acercarse a otras empresas para desarrollar circuitos o tecnología, esas empresas no entendían de qué se estaba hablando. Bueno, como había dos jefes, estaba el dueño inicial y estaban los compradores, existieron por supuesto diferencias de liderazgo. Y esto hizo además que el ambiente laboral cambiara. El primer día que tuvieron los dueños de los nuevos dueños de Atari y que fueron a ver qué pasó, cómo era esta empresa, etcétera, ¿cierto? Llegaron ellos de traje, corbata, camisa, bien ordenaditos, pero al llegar allá se dieron cuenta que los trabajadores tenían poleras, incluso con mensajes alusivos al consumo de drogas o al consumo de alcohol, ¿cierto? Y de hecho, el mayor jefe, que era Nolan, tenía una polera que destacaba de lo que le gustaba hacer a él, que era tener relaciones sexuales. Entonces este ambiente que estaban viendo los nuevos dueños no les gustó y ellos empezaron a imponer el uso de camisas, corbatas, responder con horarios de trabajo y cumplimiento de metas. Y este cambio fue tan drástico que al final de cuentas hizo que los trabajadores, que en realidad se sentían con libertad a través de Bushnell, empezaran a renunciar lentamente, se empezaron a quedar sin fuerza de trabajo, sin desarrolladores, que empezaron a ir hacia otras compañías y que eran los que en el fondo daban vida a este lugar. Y bien, obviamente, habiendo dos dueños, uno que fundador, perdón, y un dueño económico, existían diferencias entre ellos, no podían congeniar, no llegaban a un acuerdo y llegó un punto en que se volvió tan insostenible que Nolan Bushnell se retiró de la compañía. Él quería seguir invirtiendo en desarrollo y tecnología para poder crear mejores software y permitir que otras empresas pudiesen apoyar a Atari, pero desgraciadamente a ellos no les interesaba. A los dueños nuevos les interesaba solamente vender y vender y vender más consolas. Un error que prácticamente los mató. Pues bien, potencialidades.
Atari tenía la capacidad de manufactura propia. Ellos podían crecer por sí solos, ellos podían buscar software por sí solos, ellos podían hacer que las máquinas que ellos fabricaran, o sea, que ellos fabricaran las máquinas, pero también podían pedirle a otros que fabricaran sus máquinas y ellos colocar el software. Era una idea que algunos no comprendían muy bien por ser una industria nueva en el fondo, y al final hizo que se convencieran ellos mismos de tratar de crear sus propios productos. De hecho, así lo hicieron y funcionó muy bien. Por eso llegaron a ser tan destacados en el mercado. Ahora, la inteligencia comercial es uno de los aspectos que mejor manejaba Atari. Ellos sabían que había muchos competidores en el camino y que también iban a haber otros desarrolladores que iban a apelar, digamos, a que productos de ellos, de estos otros desarrolladores, fueron copiados por Atari. Así que, ¿qué hizo Atari? Fue muy inteligente, pues ellos hicieron una jugada estratégica con una compañía que los demandó por licencia, ¿cierto? Que se llamaba Magnavox, y llegaron a un acuerdo donde por 5 años Magnavox iba a recibir regalías económicas por, digamos, la empresa Atari, mientras ellos, Magnavox, perseguía legalmente a todas las empresas que copiaran productos Atari. Eso fue súper buenísimo. De hecho, a través de Magnavox cazaron y detuvieron a un montón de la competencia que tenían dentro de este mundo del videojuego. Y además de eso, la gente quería tener una máquina exclusiva de Atari dentro de sus negocios. Todos había demanda por eso. Así que en el fondo, ¿qué pasa? Que como ya había competencia afuera, ellos crearon su propia competencia que se llamó Key Games, que era una empresa de Atari, pero con otro nombre. Así que básicamente las personas iban a comprar consolas a Key Games porque pretendían tener algo diferente de lo que presentaba Atari, pero ellos no sabían que era exactamente lo mismo. Atari estaba muy bien posicionada como marca eran increíbles, tenía el dominio, tenía los clientes, tenía el mercado y obviamente lo que ellos hicieran iba a vender, independiente de que fueran consolas que obviamente no fueran de gran éxito o números de juegos que no fueran de gran éxito, pero sí iban a poder venderlos obviamente. Y una de las otras potencialidades que tenían era la creatividad y la investigación. La empresa tomó decisiones arriesgadas obviamente y casi quebró, pero en sus momentos complicados fueron las personas, los trabajadores, los desarrolladores, aquellos que pudieron sacar adelante un montón de otras alternativas que hicieran que captar nuevamente al público que ya tenían cautivo, ¿cierto? La creatividad y la investigación fue lo que salvó muchas oportunidades a Atari de caer en la crisis económica. Finalmente, las barreras. Barreras que tuvieron sin lugar a dudas el financiamiento. Como no lo pudieron conseguir a través de préstamos o a través de otras formas de financiamiento, ya que el mercado o los bancos no conocían este mercado emergente de los videojuegos, simplemente desistieron de entregar este financiamiento y la única opción que ellos vieron fue la venta. Ahora, yo creo que si ellos hubiesen tenido más oportunidades de financiarse, habrían logrado cosas diferentes, ¿cierto? Falta de conocimiento de la industria, por supuesto. Los nuevos dueños claramente era un área que no manejaban. Warner Music es una empresa de comunicaciones, de música, no tiene absolutamente nada que ver con los videojuegos. Y además que esta industria del videojuego era total y absolutamente nueva, así que era muy complejo lograr que los clientes, que potenciales clientes pudiesen llegar a entender este nuevo producto. Dificultad para consolidar el equipo de trabajo con las nuevas propuestas. Exactamente, una de las cosas que generó esto fue precisamente que los trabajadores empezaron a renunciar, se empezaron a ir los desarrolladores, los creadores, y eso hizo finalmente que no pudiesen contar con buenos equipos de trabajo. Sin lugar a dudas, una de las cosas que tendrían que haberse hecho es, no hay problema en utilizar corbata y traje, pero es un cambio paulatino y explicado y no tiene que ser de frentón.
razón, porque la gente cree que le están forzando a cambiar el estilo de trabajo que tenían antes con el nuevo jefe. Y justamente problemas entre el fundador y los nuevos propietarios, que obviamente ellos no lograban ponerse de acuerdo. El fundador quería seguir investigando, quería crecer y todos los recursos destinarlos a eso, mientras que los nuevos propietarios querían sacar la máxima ganancia en el menor periodo de tiempo. El fondo que van a ver ahora va a cambiar completamente y se va a poner blanco, porque sin lugar a dudas que los personajes que están acá, que son parte de los más emblemáticos dentro de los videojuegos, ¿cierto? Han logrado hacer que la industria crezca o haya crecido a pasos agigantados en un muy corto periodo de tiempo. Estamos hablando de un desarrollo de casi 30 o 40 años a lo que hemos llegado hoy día, donde prácticamente tenemos un celular en la mano donde podemos descargar una aplicación de entretención. Sin lugar a dudas que los videojuegos y la invención de Bushnell y Nolan lograron hacer que hoy día los videojuegos no solamente sean entretenimiento, sino que también puedan ser herramientas de aprendizaje. El desarrollo el desarrollo y la investigación que desarrollaron los competidores de ellos finalmente hicieron que hoy día tengamos una industria muy muy grande y muy muy cotizada, que incluso llega a tener deportes electrónicos, los conocidos esports. Entonces, ¿qué queda concluir? Queda concluir en que se tomaron decisiones incorrectas. Creo que el financiamiento podría haber sido logrado de otra forma y no haber condenado la inteligencia creativa o el desarrollo como lo hizo esta venta. Si hubiese el dueño, los fundadores hubiesen seguido tomando las decisiones, seguramente Atari hoy día estaría en pie aún y dándonos números increíbles y juegos de video mucho más entretenidos que los que hoy día se pueden ver. Quizás la competencia hubiese sido más descarnada, por decirlo de alguna manera. Uno tiene que jugarse por su idea hasta el final, tiene que ser constante, tiene que ser perseverante y buscar todas las alternativas posibles para poder lograr y llegar a generar desarrollo, ¿cierto? Antes que preocuparse solamente de vender y reventar la gallinita de los huevos de oro, ¿cierto? Pues bien, muchas gracias, yo me despido, ha sido un placer. El video quedó bastante largo, 17 minutos, pero creo que es importante conocer este gran mercadillo del videojuego. Agradezco su tiempo, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.